¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar lo que es la asesoría de sismo resistente y hemos propuesto algunos ejercicios para poder absolverlas. A ver, entonces vamos a comenzar. Acá tengo lo que es el solucionario. Voy a explicar cada uno de estos incisos. Entonces, comenzando con la pregunta número uno, el cual dice, se presenta dos edificios, uno regular en altura y otro con un piso muy flexible, que sería el piso blando. Se someten a un sismo. Entonces, describe el comportamiento en ambos edificios en cuanto a daño y deformación. Para poder entender esto, lo que se tiene esto en un edificio regular, por la parte izquierda, quiero mencionar que es un edificio regular, y la parte de acá sería un edificio con piso blando. Lo que sucede es que en un piso regular, la distribución tanto de las deformaciones como el daño se distribuyen. Cada uno de los entrepisos van a ser distribuidos tanto en daño como desplazamiento, cosa que no sucede en lo que es en el piso blando. En el piso blando, la mayoría del desplazamiento y el daño lo sufre el primer entrepiso, entre comillas. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser el primer piso. Acá lo que se busca es que la estructura menos rígida es la que sufra más daño y más desplazamientos. Mayormente es la estructura de un piso, debido a la altura va a ser mucho mayor y eso hace que la estructura sea más flexible. Y al ser más flexible, eso se puede interpretar como desplazamiento y desplazamiento en daño. Por lo tanto, la estructura número 2 se llevaría el mayor daño, más que todo en el piso que es más flexible, en este caso el piso número uno. Se muestra lo que es una gráfica, por ejemplo, acá se observan lo que son las deformaciones. Se observa de que el daño, la diferencia entre pisos, a diferencia del piso uno, el piso uno se lleva casi todo el daño. Si nosotros lo verificamos en tema de entrepisos, sería el desplazamiento entre la altura. En este caso se observaría una mayor deformación, a diferencia del piso 2. El piso 2 se llevaría toda esta parte de acá, que es la diferencia entre cada piso, entre la altura. En este caso vamos a relacionar más que todo el desplazamiento entre x2 con x1. La diferencia entre x2 con x1 es muy mínima, sería esto de acá. Por lo tanto, esto sería que sufra menos daño y más aún con el piso 3. Piso 3 con el piso 2 sería un daño mucho menor. O sea, es un desplazamiento mucho menor y por lo tanto un daño muy mínimo. A diferencia de piso 1 donde se lleva casi todo el daño. Absorbe más desplazamientos y absorbe por lo tanto también más daños. A diferencia del edificio regular, donde se observa una distribución. Por en este caso, si nosotros realizamos lo que es la diferencia entre el piso uno con la parte de abajo, vemos de que se observa este desplazamiento. Entonces, x2 menos x1 tendría también este desplazamiento de acá. Y el piso 3 con el piso 2 también tendría este desplazamiento. Por lo tanto, existe una distribución en el daño. Desplazamiento y eso se interpreta como daño. A ver, ahora, la parte B, que, ¿qué nos indica? Indica dos casos frecuentes de edificios en los que el fenómeno de piso blando se puede presentar. En este caso, se propuso lo que es el tema de los estacionamientos. Esto es debido a su altura. Se necesita, por ejemplo, se observa mayormente en los estacionamientos a alturas de 3 a 3,5 y por lo tanto eso conlleva que sea la estructura mucho más flexible. Por ejemplo, podemos observar en un momento. Tenemos el K, que es la rigidez. Esto va a ser igual a 12 EI sobre L al cubo. Entonces, al ser el estacionamiento mucho más alto, el denominador sería mucho más grande y por lo tanto el resultado sería mucho más pequeño. A diferencia si el piso fuese mucho más, si tuviese la misma proporción de altura, por ejemplo, 2,5, 2,7, 2,8, la rigidez de cada uno de estos de acá sería proporcional y por lo tanto el daño también sería distribuido de, se podría distribuir de una mejor manera. Entonces, se observa lo que es en la parte de estacionamientos y también en la parte cuando la tabiquería no se aísla. Por lo tanto, esto también se puede comportar como si fuese una placa, como muros, y lo cual lo hace mucho más rígido. Al ser una estructura mucho más rígida arriba, con la parte de abajo, eso también generaría piso blando por el tema de la rigidez.
Las placas absorben mucha más, presentan mucho más rigidez y a diferencia del piso blando, que es una estructura menos rígida y por lo tanto va a absorber, va a absorber más daño. Acá no mencionaba lo que era el tema de algunas propuestas. En este caso, lo que se propone es de que la estructura se complete, en este caso, alguna solución, de que la estructura sea uniforme, ¿no? Digamos que acá se complete con ya placas en cada uno de los lados, toda esta parte de sea placas. Y el otro tema que puede ser el tema de colocar disipadores de energía. Esto va a conllevar a que la energía se concentre acá. O sea, toda la energía se puede plasmar en estos disipadores de energía. Sí, a ver, completar lo que son las placas y el tema de los disipadores de energía. Acá comenta que incrementa la resistencia y la rigidez en nivel flexible. Ujú. A ver, vayamos a lo que es la pregunta número 2. Se presentan dos estructuras, una estructura E1 y otra estructura E2, que tienen el mismo amortiguamiento y periodo fundamental. El periodo fundamental en este caso es de un segundo. La estructura E1 es de 1 grado de libertad y pesa 200 toneladas. Y la estructura E2 es un edificio de 3 pisos que consta de 9 metros de altura en total y un peso total de 1000 toneladas. Eh, en un movimiento leve, la estructura E1 tuvo 20 toneladas de fuerza cortante máxima. Ahora las condiciones. Use el pie al cuadrado como 10 y la gravedad como 1000 centímetros sobre segundo al cuadrado. Asumiendo algunos valores, estime la estructura de 2 los siguientes valores máximos. En este caso, el desplazamiento en la azotea. Acá se propuso lo que es esta fórmula de acá, que es el desplazamiento máximo, que es igual al factor de participación por el desplazamiento espectral. Ahora, procedemos a colocar los datos. En la estructura E1 se comentó sobre lo que es la fuerza cortante, que es de 20 toneladas, un peso de 200 toneladas, en la estructura de 3 pisos, y una altura total de 9 metros, y un peso de 1000 toneladas, y lo que es el periodo de un segundo. Ahora, procedemos a hallar lo que es la aceleración espectral. Tenemos de que la fuerza cortante era de 20 toneladas, y recordemos también de que la fuerza cortante es igual a masa por aceleración. Como es una estructura de 1 grado de libertad, en este caso se tendría esta fórmula de acá. Masa, entonces, como la masa en este caso sería 200 entre G, este 1000 centímetros por segundo al cuadrado lo colocamos en 10, por verlo 10 metros por segundo al cuadrado, y obtenemos el siguiente resultado, que es la aceleración espectral, que nos da metros por segundo al cuadrado. Y entonces, como ya obtenemos lo que es la aceleración espectral, procedemos a hacer el siguiente paso. Pero ahora tenemos el desplazamiento máximo, que es igual al factor de participación por el desplazamiento espectral. Pero el desplazamiento espectral también sería igual a la aceleración espectral sobre la frecuencia al cuadrado. Entonces, procedemos a hacer lo siguiente. Tenemos que el desplazamiento máximo va a ser igual al factor de participación. Y ahora, este es un punto importante que se debe recordar. Y es que hay valores que nosotros debemos asumir, como por ejemplo lo que es el factor de participación y lo que es la masa efectiva. Hay casos donde suelen darnos el valor, pero en este caso no nos han dado. Entonces, procedemos a buscar en una tablita, se nos puede dar lo que es el valor de la fuerza cortante y lo que es la masa efectiva. Por ejemplo, para una estructura de tipo corte, se propone lo siguiente. En este caso tenemos 3 pisos y se propone que el factor de participación sería un valor de 1,2 y una masa efectiva que esté entre 80 y 95%. Se puede tomar el promedio, que es 87,5. En este caso, yo le propuse 0,85. Ujú, 0,85. Pero primero vamos a hallar lo que es el desplazamiento máximo. Se va a colocar lo que es el factor de participación, que es de 1,2. ¿Sí es? Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos de que es cuestión de cálculos. El factor de participación 1,2 y lo que es la aceleración espectral 1 sobre la frecuencia 2pi, ujú, 2pi al cuadrado
y obtendremos el siguiente valor. Es, entonces, como el periodo es uno, sería en este caso 2pi sobre uno, ¿no? No afecta nada, no afecta nada esto acá. Entonces obtendríamos el siguiente valor, que es el desplazamiento máximo, que es en este caso de 3 centímetros. 3 centímetros y obtendremos el siguiente resultado, que es lo que nos pide, el desplazamiento de la azotea, que es el desplazamiento máximo, que sería de 3 centímetros. Ahora procedemos a la siguiente pregunta, que es cómo obtener la fuerza cortante y el momento volcante en la base. Para esto, recordar de que la fuerza cortante se obtiene a través de la masa efectiva por la aceleración espectral. En este caso yo le asumí un valor de 0,85. Recordar de que los valores se pueden tomar de 80 hasta 95 de la masa total. Y entonces, bueno, en este caso la asumí 0,85 y con la aceleración espectral que es de 1 metro. En este caso de acá le asumí 1 metro, y por la masa es 85%, pero de algo tiene que ser de la masa en este caso, como es la estructura de 3 niveles y el peso de la estructura es de 1.000 toneladas, entonces sería 1.000 toneladas entre 10, entre la gravedad en este caso. Nos saldría un valor de 85 toneladas. 85 toneladas sería la fuerza cortante basal en la base. Y para hallar el momento se asume una distribución triangular, por lo tanto sería 2 tercios, 2 tercios de la altura por la fuerza cortante. Entonces sería 2 tercios de la altura por lo que es la fuerza. Sí, la fuerza. 2 tercios de la altura por la fuerza. Y por lo tanto tenemos 2 tercios, la altura que es de 9 metros. Esto de acá nos da lo que es el momento. El momento, entonces 9 metros. Y por lo que es la fuerza cortante basal en la base, sería 85 y se nos da un valor de 510 toneladas metros. Ahora procedemos a comentar un poco sobre la siguiente pregunta, que es, a ver, dice, describa un ensayo cíclico incremental y muestre el gráfico fuerza-desplazamiento. Describa e identifique en el gráfico los fenómenos de degradación y rigidez y de resistencia. Este tipo de ensayos que busca es principalmente la capacidad de la estructura, llevarla a su límite. Para eso se realiza lo que es cargas cíclicas y que son de magnitud constante durante cierto número de ciclos para cambiar la siguiente fase, y cuando se cambia la siguiente fase también se carga de amplitud. Y eso hace de que se generen lo que es los llamados lazos. Estos lazos son lo que están acá. Estos son los lazos. Se generan estos lazos. Entonces, una vez que la estructura se le va incrementando las cargas, va a llegar un punto donde la rigidez ya no está en su estado elástico, sino procede a estar en su estado inelástico. Y esto se puede observar realizando una recta. Se realiza una recta, y si comparamos esta recta con la recta de acá, es porque la rigidez ha disminuido. Hay un punto donde la fuerza llega a ser máxima, que es en este punto de acá, y luego ya disminuye. Entonces, lo que busca este ensayo es realizar cargas cíclicas con magnitud constante a través a través de cierto número de ciclos. En este caso, los ciclos van a ser esto. Y una vez que se cambia de ciclo, que se llama fases, cambia de fase, se incrementa la magnitud y se hace un poco más grande y así sucesivamente. Y es con esto que se obtiene la envolvente. Y con esto esa es la envolvente. Esta es la envolvente y se obtiene lo que es la curva de capacidad. En este caso, desplazamiento y fuerza. Entonces, también para poder entender mucho mejor esto, es que extraje algunas gráficas de acá. Entonces, eh, mientras más carga se le coloque, se le aplique a la estructura, va a llegar un punto donde la rigidez va a decrecer.
va a ser menos rígida. Es porque ya llega a su estado inelástico y eso la hace más propensa a que sea más, se deteriore en este caso. Entonces, la rigidez disminuye, pero lo que es la fuerza incrementa, pero hasta cierto punto. Cuando llega a su punto máximo, y es a partir donde llega a decrecer. En este caso de acá, se realiza lo que es las cargas cíclicas. En este ejemplo, se realizaron 4 ciclos para cada fase. En este caso hubo 7 fases. Los ciclos son estos de acá. Los ciclos son los que se repiten. Uno, 2, 3, 4. Hubo 4 ciclos y hubo 7 fases. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 fases. Las fases donde se cambia la amplitud. Entonces, a ver, más abajo tenemos lo que es estos lazos. Y estos lazos son lo que generan lo que es la envolvente, es de la envolvente. A través de cada lazo que se cambia, se incrementa la amplitud y se obtiene esta envolvente. Y esta es la envolvente final. Así es. Entonces, nos vamos acá. Con esto ya se estaría respondiendo tanto la pregunta uno como la pregunta 2, debido a que la pregunta 2 busca cómo podríamos obtener a partir de este ensayo la curva de capacidad. Y es lo que se había explicado hace un momento. Se incrementan las fases, se cambia de fases y con eso se obtiene lo que es la curva de capacidad, que es esta de acá, todos estos lazos. Así es. Procedemos a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta es: una estructura de un grado de libertad tiene un desplazamiento de colapso de 15 milímetros y una ductilidad estructural de 5 y una resistencia lateral de 1000 y una sobresistencia de 1,3. Entonces, dice, muestre la curva de capacidad acotada, resalte los puntos de influencia efectiva. Entonces, se comentó de que se tiene una carga de 1000 y una sobrecarga de 1,3, una relación de 1,3, por lo tanto sería 1300 lo que está en la parte de arriba. Y se tiene lo que es la parte del desplazamiento máximo. Ese desplazamiento máximo es de 15 milímetros. ¿Y cómo se obtuvo el 3? Con la ductilidad. ¿Y esa ductilidad qué es? A ver, vamos a buscarlo acá. Se sacó del libro del curso, que comenta que dice, la ductilidad estructural es el cociente entre el desplazamiento de colapso y el desplazamiento del límite elástico. Entonces, sería, en este caso de acá, se nos dio un valor de 5, que es la ductilidad de 5 y este valor que era de acá de 15 milímetros. Entonces obtendríamos lo que es el valor del desplazamiento en el límite elástico. Este valor sería 15 entre 5, sería el valor de 3. Entonces ya tendríamos todos los resultados, todos los datos. Tenemos 1000, la sobresistencia 1,3, que sería 1300, 3 y 15. Recordar que esto es completamente operativo, recuerdo de vida, cerca de colapso y colapso. Entonces ya se obtiene lo que es la curva de capacidad, que es esta de acá, que comenta. Muestre la curva de capacidad acotada, resalte los puntos de fluencia. Entonces esto de acá. Es esta misma curva de capacidad con todos los datos. Sí. Procedemos a la siguiente pregunta, que es la siguiente. Entonces, ¿cuál sería la calificación de desempeño según el SEAOC en cada uno de los siguientes casos independientes? Si luego del sismo se conoce que la estructura consumió el 50% de su capacidad de deformación inelástica, el 50% de su capacidad. Entonces tenemos 15, toda la parte inelástica sería desde 3 hasta 15. Entonces la parte inelástica sería un valor de 12 milímetros. Si son 12 milímetros, lo que se procedió a hacer es entonces multiplicar lo que es el desplazamiento inelástico multiplicado por su 50%, que sería de 6 milímetros. Buscamos, entonces sumaríamos lo que es 6 más los 3 milímetros, que es en el límite elástico. Lo sumamos y entonces nos daría en el punto que es completamente operativo, resguardo de vida. Ajá, estaría en la parte resguardo de vida, exactamente. Entonces, según los objetivos del SEOC, esto debería estar en resguardo de vida. Es.
Aquí está la gráfica. Recordar que algo importante es que para sacarlo rápido, estamos en el límite inelástico. Este límite inelástico consta de 0.3, 0.3, 0.2, 0.2. Entonces sería 30%, 60%, 80% y 100%. Sí, para hacerlo de manera muy sencilla, se comentó de que se había consumido el 50% de su límite inelástico, que comienza de acá hasta acá. El 50% entonces caería acá. No es necesario hacer cálculo, simplemente recordar en qué porcentaje se encuentra cada uno de los estados: funcional, resguardo de vida, colapso y colapso. Y nos comentaste 75%, entonces estaría acá. Sí, 60, a ver, perdón, 60, 80. Hay que delimitarlo esto bien. Sí, digamos, sí, 60, 61, 75, sí, 75 estaría acá. Sí, exactamente, estaría acá. Si nos comentase sería 85, estaría acá, estaría el colapso. Entonces, para hacerlo más rápido, voy a hacerlo de esa manera. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. Si dice que la estructura cuadruplicó su desplazamiento de fluencia. Este es su desplazamiento de fluencia. Si lo cuadruplicó, sería 3 por 4, que sería de 12, que caería a partir de, ajá, acá, 12 milímetros. Entonces, según los objetivos del SEAOC, esto debería estar cerca al colapso. Ahora, el siguiente ejercicio, a ver, tenemos el siguiente problema, el cual dice que se tiene una estructura de un piso, el cual tiene un periodo de vibración de 0.5 segundos y una pseudovelocidad espectral de 18 centímetros por segundo. Se pide el desplazamiento máximo del techo y la fuerza cortante máxima en la base como fracción del peso total. Considerar una gravedad de 1000 centímetros por segundo al cuadrado y que el pi vale 3. Entonces vamos a colocar lo que son los datos. Esos son los datos. Periodo de 0.5 segundos. Al tener lo que es el periodo, obtenemos lo que es la frecuencia. Con esta frecuencia, que sería 2pi sobre 0.5 segundos, nos daría el valor de 4pi. Entonces, ahora también tenemos lo que es la pseudo velocidad espectral, que es de 18 centímetros por segundo. Y con eso vamos allá primero lo que es el desplazamiento espectral. Para eso, la pseudo velocidad espectral va a ser igual a la frecuencia multiplicado por el desplazamiento espectral. Como ya tenemos los valores de la pseudo velocidad espectral y también de la frecuencia, ya obtendremos lo que es el valor el desplazamiento espectral, el cual nos da un valor de 1.5 centímetros. Luego de ello, se procede a obtener lo que es la aceleración espectral, el cual sería la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento espectral. Ya se tiene lo que es la frecuencia y también se tiene el desplazamiento espectral. Entonces nos da un valor de 216 centímetros por segundo al cuadrado. Y con eso también nos vamos a la parte para poder hallar lo que es la fuerza cortante, que va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso ya tenemos lo que es la aceleración espectral, que es igual a 216 centímetros por segundo al cuadrado por la masa. Pero nos piden lo que es la fuerza cortante máxima de la base como fracción del peso total. Entonces sería la fuerza cortante en la base sobre el peso. Esa sería la masa por la gravedad. Y con esto nos daría un valor de 0.216 adimensional. Ahora nos vamos para el siguiente ejercicio, el cual ya es de la parte práctica. Nos piden lo siguiente. Entonces tenemos, a ver, se dice que se tiene, o sea, en la siguiente figura se muestra la planta y elevación de un edificio de 4 pisos de concreto armado. Se tiene lo que es el modo de elasticidad, que es de 2.1 por 10 elevado a la 6, con todos sus pórticos iguales en la dirección del análisis. El peso especificado es de 1.1 toneladas por metro cuadrado para el primer y tercer piso, y para la parte de las azoteas de cero, dar un valor de 0.9 toneladas por metro cuadrado. Suponer un diafragma rígido y el I de las vigas
lo suficientemente rígidas. Me alcanza un valor de infinito para tomarlo como diafragma. Entonces, obtenemos acá, dice, las columnas son todas de 0,25 por 0,25. Son cuadradas en este caso y se tiene la altura de piso a piso, que es de 3 metros. Se observa acá en la elevación, primero en planta. En este caso tendríamos 2,5 por 3 nos da valor de 7,5. Y acá sería el valor de 4,5 por 4 sería el valor de 18. El valor de 18 metros. Tenemos la parte de acá en elevación, que es la altura. La altura en cada uno de los pisos va a ser de 3 metros. Lo único que va a cambiar va a ser en el primer piso se obtiene lo que son 20 columnas. Son 20 columnas, 4 por 5 serían 20. Y para el resto de pisos se va a tener lo que es se va a tener lo que es el valor de 12 columnas en este caso. Sería 4 por 3 nos da el valor de 12. Entonces nos piden lo siguiente. Determina el modo fundamental. Entonces sería en este caso en la forma de vibración y el periodo, usando deflexión estática. Luego, efectuar dos ciclos de corrección por Rayleigh. En cada ciclo indicar el periodo y la forma correspondiente. Entonces nos pedirían calcular lo que es el periodo por la forma de vibración. Primero hay que hacer lo siguiente. Primero hay que hallar lo que es la rigidez en el piso uno. En este caso tenemos la rigidez que es de K entre piso uno, que es de 12 por EI sobre H al cubo, por el número de columnas. En este caso son 20 columnas, entonces esto obtenemos que son 20 columnas. Y la altura sería de 3 metros. 3 metros, ahora 12 por el E. Obtenemos también lo que es la inercia que como es una columna cuadrada, sería de 0,25 elevado a la cuarta sobre 12. Y obtendremos lo que es la rigidez entre piso, que es de 6.076,389. Lo mismo también se haría para el resto de pisos. Entonces, para el resto de pisos, tendrían también la misma rigidez. El K entre piso 2 va a ser igual a K entre piso 3 y K entre piso 4. Por lo tanto, obtendríamos lo que es que el K entre piso 2 va a ser igual a 12 por el E, por el I, sobre la altura del cubo, multiplicado por el número de columnas. En este caso, da que ese valor de 3.345,833. Con eso obtenemos lo que es la matriz de rigidez, el cual es este, y procedemos a obtener lo que es el modo uno, el modo fundamental, a través de deflexión estática y luego mediante dos ciclos de Rayleigh. La deflexión estática sería igual tendríamos la fuerza que es igual a la matriz de rigidez por la matriz de desplazamiento, y hacemos lo que son las cargas laterales en función a su peso, que es de 60,75, 74,25, 74,25 y 148,5. Como ya tenemos lo que es la fuerza, también obtenemos también lo que es la rigidez, podríamos obtener lo que es el desplazamiento. Y el desplazamiento es el siguiente: 0,059 hasta 0,17 metros. Ahora con el desplazamiento podemos obtener lo que es la forma de vibración. Esta forma de vibración va a ser igual a 0,346 hasta el valor de 1 y se va a dividir con respecto al valor máximo. En este caso, el valor máximo es de 0,17. Obtendríamos la forma de vibración y procedemos a obtener lo que es el periodo. Para obtener el periodo vamos a usar la siguiente fórmula. Va a ser igual a 2pi, raíz de la sumatoria de la masa por el desplazamiento al cuadrado, sobre la sumatoria de la fuerza por el desplazamiento. Acá dejé el procedimiento para calcularlo y con esto se obtiene el periodo que es de 0,719. Entonces, procedemos a hacer lo que es el ciclo de Rayleigh. Vamos a iniciar primero con lo que es la fuerza. Esta fuerza que era primero con respecto a las cargas laterales, multiplicado por la forma de vibración, esa es la forma de vibración que se obtuvo anteriormente el valor anterior de acá. Entonces, multiplicaríamos y obtendremos el siguiente valor, que sería de 51,44, 50,79 y el último valor que es de 60,75. Luego de eso, realizamos nuevamente lo que es
que fuerza es igual a la matriz de rigidez por el desplazamiento. Entonces, también podemos decir de que el desplazamiento va a ser igual a k elevado a la menos uno por la fuerza. Como tenemos, como ya obtenemos lo que es la matriz de rigidez y también tenemos lo que es la matriz de fuerza, podríamos hallar lo que es el desplazamiento. Al obtener ese desplazamiento, también obtendremos lo que es la forma de vibración. Y como ya tenemos lo que es el desplazamiento, podemos hallar también lo que es el periodo. Entonces, como ya tenemos el desplazamiento, podemos obtener lo que es la forma de vibración. Y finalmente obtenemos lo que es el periodo a través de la siguiente fórmula, que es esta de acá, y nos da el valor de 0,73. Ahora se realiza lo que es el ciclo 2 de Rayleigh. Nuevamente aplicamos lo que es las cargas laterales que anteriormente se había obtenido, que era el valor de 51,44 hasta 60,75. Es este valor de acá, multiplicado por la forma de vibración. Esa forma de vibración es la que se obtuvo en el ciclo anterior, que es este de acá, 0,273 hasta el valor de 1, que esos son todos estos valores de acá. Entonces nos daría el siguiente resultado de 40,576, 60,75, y luego de eso procedemos a hacer que el desplazamiento va a ser igual a k elevado a menos uno por la fuerza, y obtendríamos el desplazamiento que corresponde al siguiente valor. Luego de eso obtendríamos lo que es la forma de vibración, que nos da este valor, y luego obtendríamos el periodo a través de la siguiente fórmula, que es esta de acá. Y procedemos a obtener el periodo, que es igual a 0,731. Ahora nos vamos para el inciso B, del cual nos dan una gráfica. Esto sería el espectro de desplazamiento y con relación al periodo. Entonces, nos piden, empleando solo el modo fundamental, determinar el desplazamiento del último piso y el desplazamiento relativo entre pisos. Entonces, se procede a realizar lo siguiente. Se obtiene lo que es el desplazamiento, va a ser igual a lo que es la masa participativa por el desplazamiento espectral multiplicado por la forma de vibración. Ahora, el, la masa participativa va a ser igual a la sumatoria de la masa, que anteriormente ya se tiene multiplicando la densidad superficial por el área, multiplicado por la forma de vibración, que es la forma de vibración que se obtuvo en el último ciclo, en el ciclo 2 de Rayleigh, y con eso se obtiene lo que es que la masa participativa va a ser igual a 21,45 toneladas por segundo al cuadrado sobre metros, y la masa generalizada va a ser igual a la sumatoria de la masa por la forma de vibración, lo cual nos da el valor de 15,91. Luego de ello, obtenemos lo que es el factor de participación, el cual es 1,35, y luego de ello vamos a lo siguiente, el cual a partir del espectro podemos obtener lo que es la radiación espectral. Como tenemos lo que es el periodo, este periodo de 0,731, lo cual marca acá. 0,731, que es 0,73 acá, entonces quedaría en la parte de la recta. Y esta recta tiene una función que es 0,12 sobre el periodo, que va a ser igual a la aceleración, multiplicado por la gravedad en este caso. No olvidarse que se tiene que colocar el valor de g, y luego se realiza lo siguiente, que es hacer este cálculo de acá, y se obtiene que la aceleración espectral va a ser igual a 0,64 g, y como ya se obtiene la aceleración espectral, podríamos hallar lo que es el desplazamiento espectral a través de la siguiente fórmula, que la aceleración espectral va a ser igual a la frecuencia cuadrada multiplicado por el desplazamiento espectral. Como ya se obtiene lo que es la aceleración espectral y se tiene también la frecuencia, podemos hallar lo que es el desplazamiento espectral. Luego de ello, a partir de la fórmula de arriba, que el desplazamiento va a ser igual al factor de participación multiplicado por el desplazamiento espectral y multiplicado por la forma de vibración, se coloca lo siguiente. Tenemos lo que es el factor de participación, que es igual a 1,35. Tenemos el desplazamiento espectral,
que es esto, 2,17 centímetros, y la forma de vibración, que es esto de acá. De acá nos damos cuenta de que se colocó ojo por el motivo de que donde se va a generar la mayor deriva va a ser en el segundo piso, porque si se resta 0,262 menos cero nos daría el valor de 0,262. Ahora, si se divide 0,617 menos 0,602, 662, nos daría un valor mucho mayor al anterior. Entonces, se puede llegar a la conclusión de que en el segundo piso es donde se va a obtener mayores derivas. Entonces, al multiplicar, obtenemos los siguientes desplazamientos y, como se comentó, entonces, para obtener lo que son el, el desplazamiento relativo, sería 0,769 menos cero nos da 0,769. 1,811 menos 0,769 nos da el siguiente valor. Entonces, el siguiente valor sería 0,66, que sería la resta entre 2,569 menos 1,811. Y con esto podemos observar de que existe mayor derivas en la parte del segundo piso. Ahora, procediendo a la pregunta C, se va a calcular lo que es el diagrama de momento efector de una columna central. Entonces, se vaya a lo que son las fuerzas de inercia. Esa fuerza de inercia va a ser igual a masa por aceleración. Obtenemos también lo que es el desplazamiento, que es igual a factor de participación por la aceleración espectral por la forma de vibración. Y para calcular lo que es la aceleración, sería en este caso el factor de participación, que es de 1,348 multiplicado por la aceleración espectral, que anteriormente se había calculado, que es la parte de acá, 0,600, 0,164 G. Y nos vamos acá, 0,164 G, y la forma de vibración que se había calculado en el último ciclo de Rayleigh, y podríamos obtener lo que es la aceleración en cada uno de los pisos. Luego, a multiplicarlo con la masa, nos daría lo que es la fuerza de inercia. Obtendríamos las fuerzas de inercia y recordar de que estas fuerzas se van a ir del primer, o sea, estas fuerzas de inercia va a estar acá, primero, segundo, tercer y cuarto piso, pero este es de manera acumulativa. Entonces, podríamos ver de que 13,432 va en el último piso, y para el tercer piso va a ser la suma de 13,432 más 14,366, nos da el valor de 27,738. Y la suma de estos tres nos daría valor de 37,425 hasta llegar al último piso. Luego de ello, observamos de que desde el segundo hasta el tercer piso, van a haber 12 columnas por cada piso. Y en el primer piso únicamente van a haber 20 columnas. Entonces, para el piso uno lo dividiríamos entre 20, nos da el valor de 2,33. Para el piso 2 en adelante lo dividimos entre 2 y nos da los respectivos valores, que son los siguientes. Ahora recordar de que como la estructura es una estructura empotrada, es bien empotrada, sería de que el momento va a ser igual a la fuerza cortante multiplicado por la altura entre 2. Entonces, como ya se obtuvo lo que es la fuerza cortante, multiplicaríamos por la altura la- eh, entre 2, que sería 3 entre 2, 1,5. Sería cada uno multiplicarla por 1,5. 1,119 por 1,5 nos da el valor de 1,669. El siguiente, que es 2,317 por 1,5, nos da el valor de 3,476. Y así sucesivamente hasta llegar al último piso. Ahora, para la pregunta D, nos pide calcular lo que es el dimensionamiento de las columnas, sabiendo de que la deriva máxima permitida es de 0,3%. Ahora, como se comentó, se pide determinar la nueva sección de las columnas para satisfacer lo que es el requisito de columna cuadrada. Ahora, nos pide aproximar un valor de 5 centímetros superior. Por ejemplo, si sale 43 centímetros, tiene que salir 45. Si sale 41, 45. Siempre superior. Entonces, para obtener lo que es la deriva, sería
el desplazamiento relativo de entre pisos dividido entre la altura, que va a ser igual, que va a ser igual a 0,3%. Esto va a ser 1/100. Y nos da lo siguiente. Se obtiene que la deriva, que el desplazamiento entre pisos va a ser igual a 9 milímetros. Y también recordar de que el desplazamiento va a ser igual al factor de participación multiplicado por el desplazamiento espectral y multiplicado por la forma de vibración, lo cual es este valor de acá. Entonces, la diferencia entre el desplazamiento de 2 y el desplazamiento de uno va a ser el desplazamiento de entre pisos, que es el lugar donde se va a obtener la mayor deriva. Por eso es que se realiza la siguiente ecuación. 1,348 por el desplazamiento espectral va a ser igual a 0,617 menos 0,267, lo cual nos da la deriva máxima. El desplazamiento espectral nos daría lo siguiente, que es de 18,81. Y con eso podríamos obtener lo que es también el, el periodo a través de la siguiente ecuación. Ahora, podremos decir de que la ecuación está en la parte de la curva, que sería igual a un valor de 0,12 multiplicado por g entre el periodo, y la frecuencia va a ser igual a 2pi sobre t al cuadrado por desplazamiento espectral, que es igual a este valor, 1,88, y nos da el valor de 0,631. Luego de ello, vamos a obtener lo que son las fuerzas, y con la última forma de vibración obtendremos el siguiente resultado. Ahora tenemos que hallar lo que es la matriz de rigidez, pero recordar de que la pregunta es hallar lo que es el dimensionamiento de las columnas y aproximarlo a 5 centímetros superior. Entonces, vamos a dejar la matriz de rigidez en función del lado de la columna. En este caso, se colocó el lado de la columna con un valor de b, que es esto de acá. Entonces nos saldría todo ese valor multiplicado por b elevado a la cuarta. Como ya obtenemos lo que es la rigidez y también obtenemos lo que es la fuerza, ya se obtendría todo. Por ejemplo, se sabe de que el desplazamiento va a ser igual a k elevado a -1 por la fuerza. Entonces ya obtendríamos lo que es el desplazamiento. Ese desplazamiento va a estar en función del lado de B. Por lo tanto, tendríamos el valor de la fuerza, el valor del D en función en función de las dimensiones de la columna y la masa. Por lo tanto, nos da de que el periodo va a ser igual a 0,631, que va a ser la siguiente ecuación, por lo que nos da un valor de 0,27. Este periodo se obtiene de la parte de arriba al hacer los cálculos, por ejemplo acá. Entonces, obtenemos lo que es el valor de 0,631 y lo reemplazamos abajo, lo cual nos da la dimensión B, que es de 0,27 centímetros, lo cual nos da un valor de 37 centímetros. Entonces, continuando con el siguiente ejercicio, tenemos acá una plataforma de 3 pisos en este caso, con 3 masas concentradas. Se dice de que está a una altura de 6 metros en cada piso. Además, con este tipo de problemas, lo que se busca es hallar lo que es el modo de vibración, con lo cual se puede obtener lo que son los periodos y las formas de vibración. Entonces, este tipo de problemas está en voladizo debido a la forma de estructura. Por lo tanto, se usa a través de flexibilidad para poder hallar lo que son los cálculos correspondientes. Entonces, tenemos una torre industrial de 18 metros de altura que consta de una altura en voladizo y 3 plataformas cargadas ubicadas en los tercios. La columna es de concreto armado con un módulo de 2,2 por 10 elevado a la 6 toneladas sobre metro cuadrado y una sección cuadrada de 1,2 de lado. Para el análisis modal se usó un modelo de 3 masas concentradas cuyos pesos son W1, W2, W2, cuyos pesos son en el primer piso como en el segundo tendrán una tonelada de masas concentradas cuyos pesos son de 100
de 110 toneladas en cada uno de los pisos y en el último piso se tendrá de 55 toneladas. Un modelo de tres masas concentradas cuyos pesos son tanto en el primero como en el segundo de 110 toneladas y en el último piso de 55 toneladas y se obtuvieron los siguientes resultados parciales. Se tiene acá lo que en este cuadro, los modos de vibración, pero está incompleto. Por lo tanto, se va a hallar a través de, por ejemplo, en la pregunta A, nos piden hallar el primer modo empezando con deflexión estática, seguida de dos ciclos de iteración de Rayleigh. Con esto lo que se va a buscar va a ser obtener lo que es el modo fundamental, con lo cual nos va a dar el periodo y la forma de vibración. Entonces, comenzando con este inciso, vamos a comenzar primero hallando lo que es la matriz de rigidez, porque una vez que se tiene la matriz de rigidez y obtenemos también lo que son las fuerzas a través de, de método de flexión estática, vamos a obtener lo que es el desplazamiento. Y con eso ya podemos obtener la forma de vibración. Y en consecuencia también obtenemos también lo que es el periodo. Entonces, comenzando con lo que es la matriz de flexión, vamos a sugerir este tipo de fuerzas unitarias. Primero comenzando con una fuerza unitaria en el primer piso. Y por lo tanto se tendría la siguiente gráfica. Flexibilidad de 1 en 1, flexibilidad de 2 en 1, flexibilidad de 3 en 1. Y se tiene la siguiente fórmula. La carga unitaria por la longitud elevada al cubo, en este caso longitud 1, y cada una de las longitudes, tanto longitud 1 como 2 y 3, tiene una altura de 6 metros. Entonces se tiene la carga unitaria multiplicado por la altura elevada al cubo entre 3 e i. La inercia sería, como es una matriz cuadrada, sería 1.2 por 10 elevado a la 4. Entonces tendríamos 1.2 elevado a la 4 sobre 12, lo cual nos da un valor de 1.8939 por 10 elevado a la menos 4. Luego de eso, para hallar lo que es la flexibilidad 2 en 1, se tiene la siguiente fórmula. Flexibilidad de 2 en 1 va a ser igual a la flexibilidad de 1 en 1 más el ángulo que forma, por la longitud, en este caso longitud 2. Tendríamos en este caso un valor de 4.7348 por 10 elevado a la menos 4. Para obtener lo que es el ángulo, se tiene la siguiente fórmula, que es igual a la carga unitaria por L elevado al cuadrado sobre 12i, multiplicado por la longitud 2 en este caso. Y para obtener la flexibilidad de acá, la flexibilidad 3 en 1, sería flexibilidad 3 en 1 es igual a flexibilidad de 1 en 1 más el ángulo más la longitud L2 más L3. Con lo cual tenemos la siguiente fórmula. Tendríamos en este caso la flexibilidad de 1 en 1 que ya habíamos hallado previamente, que es arriba, es este valor. El peso, la carga unitaria que es de 1, la longitud que es de 6 elevado al cuadrado sobre 2 EI por la longitud tanto del segundo como del tercer piso, entonces sería 12 y nos da el valor de 7.5757 por 10 elevado a la menos 4. Ahora comenzando con una carga unitaria en la masa concentrada número 2, en el piso número 2, obtendríamos el siguiente gráfico. Flexibilidad de 1 en 2, flexibilidad de 2 en 2 y flexibilidad de 3 en 2. Con lo cual se tiene la siguiente fórmula para obtener lo que es la flexibilidad de 2 en 2. Se tiene que el peso unitario por la longitud 1 en 2 elevado al cubo sobre 3 EI. La carga unitaria es 1, la suma de las dos de las longitudes es 12 elevado al cubo sobre 3 módulo de elasticidad por 1.2 por elevado a la 4 sobre 12, lo cual nos da un valor de 1.5151 por 10 elevado a la menos 3. Ahora, para obtener lo que es la flexibilidad de 3 en 2, se tiene lo siguiente. Va a ser igual a la flexibilidad de 2 en 2 más la carga unitaria por la suma de todas las longitudes, que sería 12 elevado al cuadrado sobre 2i por la longitud 3, que es igual a 6.
buscando un resultado de 2.6515 por 10 elevado a la menos 3. Y finalmente se realizaría lo que es la carga unitaria en la masa concentrada número 3 y se tiene la siguiente propuesta. Se tendría flexibilidad de 1 en 3, flexibilidad de 2 en 3 y flexibilidad de 3 en 3. Entonces, tendríamos la flexibilidad de 3 en 3, que va a ser igual a la carga unitaria por la suma de esas longitudes elevada al cubo sobre 3 i, y se tiene el siguiente resultado. En este caso, 5.1136 por 10 elevado a la menos 3. Una vez que se tiene la flexibilidad, podríamos obtener lo que es la matriz de rigidez, que sería la matriz de rigidez sería igual a la matriz de flexibilidad elevada a la menos 1, que es esta de acá, con lo cual nos daría la matriz de rigidez en este caso. Ahora el resultado anterior nos da esto de acá. Ahora, con los números calculados tendríamos el siguiente resultado, que es de flexibilidad. Con esto pasaríamos a elevarlo a la menos 1 para obtener lo que es la matriz de rigidez. Y una vez pasado ello, realizamos lo que es la deflexión estática. Como ya se obtiene lo que es la rigidez y también se tiene lo que es la fuerza, esta fuerza va a ser proporcional a sus pesos. Entonces tendríamos 110 toneladas, 110 toneladas y 55 toneladas. Con lo que realizaríamos lo que es la obtención del desplazamiento. Entonces, al hacer los cálculos, obtenemos lo que es el desplazamiento, que es 0.115, 0.365 y 0.656. Una vez obtenemos el desplazamiento, podemos pasar a lo que es obtener la forma de vibración al agarrar, al dividirlo con respecto al número mayor, en este caso 0.656, y nos dará esta forma de vibración, que es de 0.175, 0.556 y 1. Luego procedemos a hallar lo que es el periodo. El periodo va a ser 2pi raíz de sumatoria de la masa. La masa ya lo tenemos, que es igual a 110 entre g, 110 entre g y 55 entre g, en cada uno de los, con respecto a cada uno de los desplazamientos, que es de 0.115 al cuadrado más 110g entre g por 0.365 al cuadrado y 55 entre g por 0.656 al cuadrado. Y así se obtiene lo que es el periodo. Luego de ello, pasamos a realizar lo que es el ciclo de Rayleigh. Para eso vamos a comenzar con el ciclo 1. Entonces, obtendríamos lo que es la fuerza. Esa fuerza va a ser proporcional a la forma de vibración que se halló anteriormente, en este caso, esta forma de vibración, y obtendríamos lo que es la fuerza, esta nueva fuerza, que es de 0.206, 61.11 y 55 toneladas. Con lo cual, hallaríamos lo que es el desplazamiento, como ya se obtiene lo que es tanto la fuerza, esta es la fuerza, y también obtener lo que es la rigidez, con lo cual se obtiene el desplazamiento. Este desplazamiento podemos obtener lo que es la forma de vibración y sería este valor de acá, 0.162, 0.541 y 1. Entonces también podríamos obtener también lo que es el periodo. Como tenemos la masa y también tenemos el desplazamiento, podemos obtener lo que es el periodo. El periodo en este caso es de 0.349 segundos. Comenzamos a hacer lo que es el segundo ciclo de Rayleigh. Entonces tenemos lo que son las fuerzas en función de las formas de vibración que se obtuvo anteriormente, que es este valor de acá, con lo cual vamos a tener esta nueva proporción de fuerzas, que es de 17.837 toneladas, 59.469 toneladas y 55 toneladas. Con eso, una vez obtenido lo que es la fuerza y también obtenido lo que es la matriz de rigidez, podríamos obtener lo que es el desplazamiento. El desplazamiento sería este valor de acá.
0.073, 0.244 y 0.452, lo cual nos da la siguiente forma al dividirlo con respecto al mayor número, en este caso 0.452, y nos da este siguiente valor. Además, para obtener lo que es el periodo, como ya obtendríamos lo que es la masa y también tendríamos lo que es el desplazamiento, podemos obtener lo que es el periodo, el cual nos da un valor de 1.349 segundos. Entonces, ya obtendríamos lo que es la forma de vibración y obtendríamos lo que es el periodo. Con eso ya podríamos obtener lo que es el modo fundamental. Tenemos tanto el periodo como la forma. Y con eso se podría completar el presente cuadro, que es el modo de vibración número uno. Y ahora, para pasar al inciso B, tenemos lo siguiente. Nos piden determinar los valores tanto de A como el periodo 3. Y estos se obtienen a través del modo 2 y el modo 3. Para eso vamos a usar lo que es vectores propios. Con eso se va a poder obtener esos valores respectivos. Para eso se tiene la siguiente fórmula. Entonces tenemos la masa elevado a la menos uno multiplicado por la rigidez menos la matriz identidad por la frecuencia al cuadrado por la forma de vibración es igual a una matriz cero. Entonces, como tendríamos también la masa va a ser igual a 110 sobre G. En este caso nos da el valor de 11.213 y acá también será lo mismo, porque tanto en el primero como en el segundo piso tiene las mismas proporciones en peso. Y de 55 toneladas entre 10, entre la gravedad, tendríamos 5.6 y también la rigidez que ya también se había dado previamente, que sería este valor de acá. Una vez de hacer los cálculos respectivos, acá multiplicando la identidad por la frecuencia elevada al cuadrado, tendríamos los siguientes valores. Y también recordar lo que es el modo la forma de vibración para el modo 2. Teníamos este valor de acá, 0.73, el valor que nos piden hallar, que es el valor de A, y el valor de 1. Entonces, al colocar lo que son los cálculos respectivos, tendríamos la siguiente ecuación. Obtendríamos que 13 ecuaciones con una incógnita. El resto de ecuaciones, en este caso las dos ecuaciones restantes, van a servir para poder corroborar de que los cálculos están correctos. Entonces, debería salir un valor de cero. Ahora, para calcular lo que es el valor de A, obtendríamos lo siguiente. En este caso, la ecuación es de menos 1675.83 por 0.73. En este caso, al hacer los cálculos respectivos, en este caso con la forma de vibración, y obtendríamos más 0.888 más luego más 868.89 por A, que es la pregunta, menos 579.44 es igual a cero. Con esto, al resolverlo, nos da que el valor de A es de 0.701. Con eso podemos completar lo que es la forma de vibración de menos 0.73, menos 0.701 y 1. Ahora, para poder hallar el modo 3, de vuelta vamos a hacer lo que es vectores propios. Tendríamos el mismo valor de la masa, la rigidez, la frecuencia. Entonces, tendríamos la siguiente ecuación. Se ve de que está en función de W. Entonces, tendríamos la siguiente ecuación, con lo cual nos da el valor de 65.46 radianes sobre segundo. Y recordar de que la frecuencia es igual a 2pi sobre el periodo y podríamos obtener lo que es el valor del periodo, que es de 0.096 segundos. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A continuación, continuando con la asesoría, resolveremos algunos problemas teóricos también. Bueno, acá tenemos una teórica del ciclo pasado. Dice, determine el periodo de retorno del sismo de diseño del sistema de estabilización de una excavación que tendrá un año de exposición, para la cual se acepta 1% de probabilidad de excedencia. Para valores pequeños de z,
e a la z, 1 más z. Bueno, como sabemos, eh, tenemos que la probabilidad máxima de que una aceleración a sea superada es 1 menos e, 1 menos e elevado al tiempo de exposición del periodo de retorno. Bueno, entonces partiendo de esta fórmula, utilizamos, nos dicen que es 0,01, ¿no? Es 1%. Entonces la probabilidad de que a sea mayor que a es igual a 0,01. Y esto es equivalente a 1 menos e a la menos t entre tr. Pues nos dicen que t es un año, ¿no? Entonces la probabilidad de que a sea superado es igual a 0,01 es igual a 1 menos e a la 1 entre tr. Y nos dicen que e a la z es igual a 1 más z. Entonces acá podemos hacer esto, ¿no? 1 menos e a la z es 1 más z, o sea, 1 más 1 entre tr. Entonces los 1 se van y nos quedan 0,01 es igual a 1 entre tr. De esto obtenemos que el periodo de retorno son 100 años, ¿no? Esto es utilizando la fórmula de la primera, que esa es la muy importante que recuerden, ¿no? Porque es la, es la probabilidad de excedencia de cierta aceleración en cierto tiempo, ¿no? Con siendo t el tiempo de exposición, como acá mencionó. Bueno, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, esta nos dice: indique el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes afirmaciones que justifique. Un edificio en Buenos Aires tiene siempre menos vulnerabilidad que uno en Lima. Ahora ahí. La otra dice: la ingeniería sismorresistente persigue igualar el riesgo de toda obra civil en el Perú. La otra es: el peligro sísmico de dos edificios vecinos en el campus PUC es distinto. Y la otra es: según el diseño orientado al desempeño, CEAOC dice en 2000, un edificio de vivienda tiene buen desempeño si luego de un movimiento sísmico muy raro queda en estado de cerca al colapso. Bueno, empezamos con la primera. La primera nos dice: un edificio en Buenos Aires tiene siempre menos vulnerabilidad que uno en Lima. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es vulnerabilidad, ¿no? Como ustedes sabrán, la vulnerabilidad, existen dos: vulnerabilidad y peligro. La vulnerabilidad es una característica que depende de las características de la estructura. Es así que un edificio bien construido, ¿no? Con sus pórticos bien hechos, sus placas de concreto armado, una placa acá, digamos, otra placa acá y sus columnas bien hechas, va a ser menos vulnerable que un edificio mal hecho, ¿no? Con muros deficientes, columnas pequeñas. Este es, esto es, este es menos vulnerable. El edificio 1 es menos vulnerable que el edificio 2, ¿no? Vemos que el 1 está construido con un concreto bien mezclado, en cambio el 2 está construido con un concreto así malo, que no ha pasado pruebas, cosas así, ¿no? Entonces el edificio 1 es menos vulnerable que el edificio 2 porque tiene mejores características estructurales. Y peligro es una característica que depende de la ubicación, ¿no? Por ejemplo, en el mapa del Perú, a ver, ¿cómo sale? Ya digamos que este es el Perú, ¿no? Es más peligroso, tú tienes más peligro sísmico si te ubicas acá que si te ubicas acá, ¿no? En el rojo hay más peligro sísmico porque estás más cerca del cinturón de fuego del Pacífico, entonces evidentemente es más peligroso, ¿no? Bueno, ahora vamos a la pregunta. Nos dice: un edificio en Buenos Aires tiene siempre menos vulnerabilidad que uno en Lima. Bueno, si dibujamos el mapa de América del Sur,
algo así, ¿no? Lima, Lima está acá, ¿no? Lima. Y Buenos Aires está por acá, ¿no? Buenos Aires. Entonces, si hablamos de peligro, eso sería verdad, ¿no? Porque un edificio en Buenos Aires siempre tendrá menos peligro sísmico que uno en Lima porque está en una ubicación que está menos riesgosa ante sismos. Pero como acá nos habla específicamente de vulnerabilidad, esto es falso, pues, ¿no, chicos? Porque tú no sabes las características del edificio, no te dice nada acerca del edificio. Entonces, falso, porque no sabes si tendrá menos vulnerabilidad, porque para saber eso tendríamos que saber las características de cada edificio. Digamos, si los dos fueran el mismo edificio porticado, mismas vigas, mismas columnas, tendrían la misma vulnerabilidad, a pesar de que estén en distintos lugares, ¿no? Ahora la B. La B que nos dice, la ingeniería sismorresistente persigue igualar el riesgo de toda obra civil en el Perú. No, esto es falso también, chicos, ¿no? Porque, como sabrán, hay distintos tipos de edificaciones, ¿no? Entonces, edificaciones edificaciones de uso común, edificaciones esenciales y bueno, existen, es falso pues chicos, ¿no? Esta vez porque como sabemos se dividen en tres tipos de edificaciones, ¿no? Edificaciones comunes, esenciales y edificaciones de seguridad crítica, ¿no? Seguridad crítica. Entonces, lo que busca el ingeniería sismo resistente no es igualar el riesgo de toda obra civil en el Perú, sino lo que busca es igualar el riesgo de las obras civiles del mismo uso, ¿no? Mismo uso, más no de todas las obras civiles en general. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, que todos los edificios comunes, que son oficinas, viviendas, todas las comunes tengan el mismo riesgo. Igual con las esenciales, todas las esenciales están en el mismo riesgo. Igual con los edificios de seguridad crítica, tienen el mismo riesgo, ¿no? Entonces, es falso. Pero no habla de todas, es por tipo de edificación, ¿no? Vamos a la C. El peligro sísmico de dos edificios vecinos en el campus PUC es distinto. Bueno, acá ya les mencioné lo que era peligro sísmico, ¿no? Que depende de la ubicación. Entonces, falso, pues, ¿no? Falso. ¿Por qué? Pues porque, por lo que les expliqué hace un ratito, como les dije, el peligro es una característica que depende de la ubicación. Entonces, si ambos edificios están en el mismo lugar, que es el campus PUC en este caso, tendrán el mismo peligro sísmico, ¿no? No importa si un edificio está mejor construido que el otro, estábamos hablando de peligro sísmico específicamente, entonces tendrán el mismo peligro sísmico, ¿no? Acá vamos a dejar el campus PUC, campus, edificio 1 y edificio 2. Como están en el mismo lugar es igual a mismo peligro. Y acá un recordatorio, ¿no? Mismas características estructurales, misma vulnerabilidad, ¿no?
Entonces, importante, ¿no? Saber diferenciar los conceptos de peligro sísmico y vulnerabilidad sísmica. Peligro es por ubicación y vulnerabilidad por características de la estructura. Ahora pasemos a la D. Nos dice, según el diseño orientado al desempeño, CEOC Vision 2000, un edificio de vivienda tiene buen desempeño si luego de un movimiento sísmico muy raro queda en estado de cerca al colapso. Acá nos dan tres conceptos muy importantes, ¿no? Tres variables, digámoslo así, ¿no? Primero, eh, que es un movimiento sismo muy raro. No, pero un edificio de vivienda, ¿no? Ya. Entonces, vivienda. Hay que empezar ahí catalogando, ¿no? Vivienda. ¿Qué es vivienda? Común, ¿no? Común. Luego nos dicen un sismo muy raro, ¿no? Sismo muy raro. Sismo muy raro. Y queda en estado de cerca al colapso. Bueno, con estas tres variables tenemos que identificar si efectivamente tiene un buen desempeño, ¿no? Si es un desempeño correcto, digámoslo así. Entonces para esto tenemos que recordar el cuadro del desempeño, ¿no? Del nivel de desempeño del CAO. Vamos acá a hacer un cuadrito. A ver. Primero, sismo frecuente, ¿no? Frecuente, son cuatro sismos, ¿no? Sismo ocasional, sismo raro y el que tenemos nosotros, ¿no? Sismo. Lo pueden pintar rojo, ¿eh? Sismo muy raro. Entonces, como tenemos esto, ya tenemos los cuatro tipos de sismo. Estos van en el lado izquierdo, ¿no? Los rayos así. Uy, disculpen. Ya. Ahora, los desempeños, ¿no? Que van arriba. Primero es completamente operativo. Completamente operativo. OPT lo pondré. Luego, operativo. Luego el siguiente es resguardo de vida, ¿no? Resguardo de vida. Res lo ponen. Y el último, cerca al colapso. Que este es el que nos dan, ¿no? Cerca al colapso. Voy a cerrar el rojo. Ahora dividimos esto así. Y ahora hay que recordar, ¿no? La edificación común, ¿dónde se encontraba? Eso tienen que recordarse del cuadro ese de Oki. Voy a pintar acá. Edificación común. Este de acá. Edificación común. Esta diagonal, ¿no? Si recuerdan las demás diagonales es... Por ejemplo, esta es edificación esencial. Y por último, edificación de seguridad crítica, ¿no? Que es esta de acá. El rojo es edificación de seguridad crítica, azul, voy a poner acá, ¿no? Edificación de seguridad crítica. El azul, edificación esencial. Y el verde, edificación común.
edificación común. Entonces ahora volvamos a la pregunta, ¿no? Que nos dan. Nos dicen, según el diseño, un edificio de vivienda tiene buen desempeño si luego de un movimiento sísmico muy raro queda en estado de cerca del colapso. Después de nuestro cuadro, nos dicen, edificación común, sismo muy raro, cerca del colapso. Entonces sería esta de acá, pues, ¿no? Entonces, verdadero, pues, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque sí cumple con el cuadro de SEAOC. Verdadero. Tiene buen desempeño. Bueno, ahora continuando, pasamos a otro problema teórico, ¿no? Acá nos dice, una estructura de un grado de libertad está en vibración libre amortiguada, con una fracción de amortiguamiento crítico igual a ella. La amplitud en el enésimo ciclo se reduce a una fracción alfa respecto de la amplitud del tercer ciclo. Exprese n en función de e y alfa. Bueno, para esto hay que recordar los conceptos de decremento logarítmico, que tenemos, no se habla sino de cómo se reduce esto acá. Va reduciéndose, este es x1, x2, x3, x4, así hasta xn, pues, ¿no? Y el decremento logarítmico se expresa con este símbolo, y nos dice que es igual a el logaritmo natural de la amplitud de xi sobre xi más n. Y esto se puede simplificar a 2n pi por el amortiguamiento de la estructura, ¿no? Donde n es el número de ciclos que hay entre xi y xi más n. Bueno, entonces para este problema nos habla acerca de... Dice que la amplitud en el enésimo ciclo se reduce a una fracción alfa respecto de la amplitud del tercer ciclo. O sea, acá en lo que ya tenemos, vamos a hacerlo de nuevo, ¿eh? 1, 2, bueno, feo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, así. Entonces en el tercer ciclo, este tercero, nos dice que la amplitud, del enésimo ciclo n se reduce a una fracción alfa respecto a la amplitud del tercer ciclo. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que la amplitud en n es igual a alfa por la amplitud en 3. Entonces con este dato podemos reemplazar en la ecuación la primera, ¿no? Esta acá. Y hallarlo en función, pues, ¿no? Primero tenemos que calcular cuántos ciclos hay entre 3 y n. Bueno, simple, ¿no? El número de ciclos que lo hay entre 3 y n será n menos 3. Porque el número de ciclos, por ejemplo, esto es para darse cuenta, para no confundirse, por ejemplo, entre 2 y 3, ¿cuántos ciclos hay? 3 menos 2. Entre 1 y 3, 3 menos 1. Entonces, entre n y 3, n menos 3. Entonces ahora con esto ya podemos resolverlo, ¿no? Pues tenemos ln de a3 entre an. Y eso es igual a 2 veces el número de ciclos, n menos 3, por pi por el amortiguamiento, ¿no? Entonces, como sabemos que de acá, para lo primero es ln de a3 entre an, entonces simplemente sería ln de despejar de la ecuación 1, ¿no? Acá, 1, de la expresión 1. Expresión 1.
Ahí despejamos. Entonces pasamos el AN a dividir y nos queda 1 entre alfa, ¿no? Ln de 1 entre alfa, que sería igual a lo mismo, 2 por n menos 3 por pi por e, por amortiguamiento. Entonces ahora solo es cuestión de despejar, ¿no? Cuestión de despejar. Entonces, a todo hacemos e elevado, elevamos toda la i. No, simplemente pasamos el 2pi alfa pi e al otro lado, ¿no? El 2pi e, digo. Entonces tenemos 2 tenemos n menos 3 de un lado. Vamos a pasarlo acá a la izquierda, n menos 3, o sea, al revés, pues, ¿no? O si quieren así más fácil, n menos 3 lo dejamos acá, n menos 3 queda acá, y este lado queda ln de 1 entre alfa sobre 2 pi e. Y nos piden despejar n en función de todo, entonces simplemente es pasarle 3 a sumarlo. Entonces nos queda n es igual a ln de 1 entre alfa entre 2 pi amortiguamiento más 3. Esa es la respuesta, ¿no? Eso sería todo. Vamos a aplicar los conceptos de decremento logarítmico directamente al problema, pues, ¿no? Bueno, ahora continuamos con este problema. Nos dice, una estructura de dos pisos con masas iguales tiene el siguiente modo fundamental. Periodo 0,55 segundos y forma de vibrar 0,51. La estructura se somete al movimiento representado por el espectro mostrado. Nos piden calcular la máxima aceleración de la azotea y el factor de amplificación de aceleraciones de la azotea respecto al PGA. Y nos piden también el cociente entre la fuerza cortante en el basal y el peso de toda la estructura. Entonces, para la A, empezamos entrando con el periodo dado al gráfico, ¿no? Nos dan que 0,55 está por acá aproximadamente, subimos y obtenemos un SA de 0,3, ¿no? Para un periodo de 0,55 segundos, SA de 0,3 G. Ya. Y bueno, como ya tenemos el modo de vibrar, y nos dice la estructura dos pisos con masas iguales, entonces es así, pues, ¿no? Masa 1, masa 2 son iguales. Entonces con esto calculamos el L asterisco, que es la sumatoria de las masas por el modo de vibrar. Sería masa 1 por modo de vibrar 1 más masa 2 por el modo de vibrar 2, ¿no? Da 1,5 m. Y para el m asterisco lo mismo, ¿no? Aplicando sumatoria de la masa por el modo de vibrar al cuadrado. Entonces sería masa 1 por el modo de vibrar 1 al cuadrado más masa 2 por el modo de vibrar 2 al cuadrado. Y esto es 5 por 5, 25, 1,25 m, pues, ¿no? 1,25 m.
Entonces con esto podemos calcular el factor de participación ya, pues, ¿no? Porque solamente es la división L asterisco entre M asterisco. 1,5M entre 1,25M. Acá un truco, como esto es sin calculadora, un truco es multiplicarle por un número que queda entero ambos, pues, ¿no? Y dejarlo como fracción. Por ejemplo acá, si multiplicas por 4 arriba y por 4 abajo, nos queda 6 quintos de M. Ese sería nuestro factor. Ahora nos piden hallar la máxima aceleración de la azotea y el factor de amplificación de aceleraciones de la azotea respecto al PGA. Bueno, el PGA, del gráfico sacamos que PGA 0,2G, pues, ¿no? 0,2G. Vamos a tenerlo ahí y bueno, hallamos los datos. Nos piden la aceleración máxima. Solamente sería aplicar factor de participación. Acá sin el M, ya me confundí. El M se da, pues, ¿no? Solamente 6 quintos. El factor de participación que es 6 quintos por la aceleración 0,3G SA y por el modo de vibrar, ¿no? Cuando piden la azotea 1. Entonces simplemente sería 6 por 0,3, 18 entre 5, 0,36G. Bueno, estas operaciones, ¿no? Esto es, como les digo, un truco es multiplicar. Por ejemplo, en este caso puedes hacer multiplicar, convertirlo en 10 abajo, ¿no? Por 2. Entonces tienes 12 y 10 abajo. 12 por 3, 36. 36 entre 10, 0,36G. Entonces tienes la aceleración máxima en la azotea. Y el factor de amplificación de solamente sería dividir esta aceleración de la azotea entre el PGA, pues, ¿no? 0,36G entre el PGA, 0,2G. Y esto es lo mismo, ¿no? Multiplicarlo por 5 arriba, por 5 abajo. Nos queda 1 abajo. Y por 5 arriba, 5 por 36, 18 por 10, 18, pues, ¿no? Entonces nos queda 1,8. Y ahora el inciso B, que nos pide. El cociente entre la fuerza cortante en la base y el peso de toda la estructura. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Ahora hallaremos L cuadrado entre M, que sería reemplazar los valores que ya tenemos, 1,5M al cuadrado entre 1,25M. Y acá 1,5 al cuadrado es 3 medios al cuadrado, pues, ¿no? 3 por 3, 9, entre 9 cuartos de M arriba, sería 2,25M cuadrado entre 1,25M, ¿no? 1,25M. Se va el M, se queda un M arriba, y esto nos queda 9 quintos de M. Acá es lo mismo, ¿no? Multiplicar abajo por 4, arriba por 4 y ya nos sale eso. 9 quintos de M. Y con esto ya podemos hallar nuestra cortante basal. Cortante basal es igual a L cuadrado entre M por la aceleración espectral. Esto sería 9 quintos de M por 0,3G, pues, ¿no? Es nuestro cortante basal. Y nuestro peso total, W total,
es igual a 2 veces m por g, pues, ¿no? Entonces nos pide esa relación, ¿no? De la cortante basal entre el peso total. Entonces solo sería dividir esto, pues, ¿no? Si es matemáticas nomás. 9 quintos de m por 0,3g por valor total 1 entre 2mg, pues, ¿no? mg sobre el g sobre el m y nos queda operar eso nomás, ¿no? Es 9 quintos por 0,3 entre 2. Bueno, ahí 9 quintos por 0,3 que es 3 entre 10, ¿no? Por un medio. Ya como lo digo, a lo mejor siempre es acá, acá ya les queda 5 por 2, 10, 10 por 10, 100. Y arriba 9 por 3, 27. 27 entre 100, no, 0,27. Está pues, ¿no? Listo. Bueno, continuamos con el siguiente problema. Este que dice: al usar superposición espectral en el análisis de un edificio de n pisos, se determinaron los desplazamientos de I y fuerzas Fi de cada piso, así como los desplazamientos delta I y cortantes Vi de cada entrepiso. En el espacio punteado, anote la relación M, la relación igual, menor o mayor, y en el que se quiera hecho justifique su respuesta. Bueno, como sabemos, la superposición espectral es utilizar los máximos de cada modo para cada, por ejemplo, en este caso, dicen los desplazamientos y fuerzas de cada piso. Entonces, por ejemplo, en el modo 1, acá en el costado vamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el modo 1, podemos tener que el máximo en el piso 1, por ejemplo, así, ¿no? N pisos. Digamos, en el piso 1 se da en el tiempo un segundo, digamos. Máximo en modo 1, máximo. Y para el modo 2, para el piso 1, digamos que se da en el tiempo 3 segundos. Entonces, estos máximos de cada piso ocurren en distinto tiempo, pues, ¿no? Entonces, lo que hace la superposición espectral es agarrar estos máximos, no importa si coinciden en el tiempo o no, y con esto te halla la fuerza Fi, que nos dice, ¿no? Fi y también delta I. Ya, entonces, estos ocurren, y además no solo esto, sino que también te considera los máximos en valor absoluto, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el modo 1 puede estar por la derecha, pero en el modo 3, digamos, el piso 1, digamos que es este, puede estar para la izquierda. Entonces, para acá es positivo, para acá es positivo, pero por acá es negativo. Pero lo que te hace la superposición espectral es sumar los valores absolutos, porque se considera valor absoluto o sumas cuadráticas. Como sabrán, la suma de valores absolutos es los valores absolutos. La media cuadrática es los valores elevados al cuadrado. Lo ponderado entre la media cuadrática y la suma de valores absolutos es lo mismo, ¿no? El cuadrado. Entonces lo que hace esto es tomar estos valores, no importa si son positivos, negativos, si coinciden en el tiempo. Entonces, con esto tú obtienes un valor muy alto, pues, ¿no? Porque estás considerando, o sea, es algo muy crítico, pues, ¿no? Que considera el peor escenario, digamos, los máximos de cada modo. Entonces, bajo esta idea, las sumas de tus fuerzas Fi, como dice el inciso A, claramente va a ser mayor, pues, ¿no? Mayor que tus cortantes K, porque estas se hallan considerando el desfase, considerando el tiempo, pues, ¿no? Porque esto es, como les dije, la suma de fuerzas Fi es para los modos en sus máximos, no importa si coinciden en el tiempo. En cambio, el VK sí considera esto en el tiempo. Entonces, además de eso, también lo de los ciclos, ¿no? Entonces, por eso, suma de Fi mayor que VK. Acá le pongo porque la superposición
es mayor, pues la superposición espectral toma en cuenta los máximos valores. Pese a que no coinciden en el tiempo, ¿no? En distintos tiempos. Tiempo. Y para los desplazamientos ocurre lo mismo, pues, ¿no? Como les dije, los desplazamientos también se hayan siendo máximos en distintos tiempos. Entonces, tu desplazamiento que hay es por tu análisis en el tiempo va a ser menor. Entonces, por mi criterio eso también es mayor, pues, ¿no? Es mayor, lo mismo, ¿no? Igual. Bueno, ahora continuamos con un ejercicio práctico. Acá nos dice, un obelisco de concreto armado con unas propiedades de concreto de 30 metros de altura, de sección hueca cuadrada, del lado exterior 3 metros y paredes de 30 centímetros, soporta la aceleración del suelo, que es 0,2 G S918T, en un eje principal de simetría. Asumiendo la siguiente forma de vibrar, nos dan la forma de vibrar, nos dice determine el periodo de vibración, luego solo considerando la respuesta estacionaria y un amortiguamiento de 5%, determine el desplazamiento estático, el factor de amplificación dinámico y el ángulo de fase del oscilador de un grado de libertad. Luego nos piden la historia de fuerzas cortantes en la base del obelisco. Ya. Para esto primero hay que hallar las propiedades de la sección, ¿no? Nos dicen que es un cuadrado, sección web cuadrada de 3 metros de ancho y como las paredes son de 30 centímetros, 30, 30, 60, nos queda adentro un cuadrado de 2,4. 2,4. Entonces, hallamos el área, ¿no? El área de la sección que sería área 3 al cuadrado menos 2,4 al cuadrado. 3,24 metros cuadrados. Esto nos va a servir para hallar el peso, pues, ¿no? Entonces el peso de doble es igual a 3,24 metros cuadrados por el peso concreto, pues, ¿no? 2,4 toneladas sobre metro cúbico. Y eso es un valor de 7,776 toneladas por metro. Y la masa, que solamente sería dividir eso entre 9,81, ¿no? Sería 0,7927 toneladas segundo cuadrado entre metro. Y todo esto es por metro. Por metro. La inercia de la sección, claro. Que es 3 por 3 al cubo entre 12, ¿no? 3 por 3 al cubo 12 menos lo de adentro 2,4 por 2,4 entre 12 nos sale 3,9852 metros a la corta.
Para la A nos piden el periodo de vibración. Ya, como sabemos, el periodo es 2 veces pi raíz de k entre m, pues, ¿no? Pero en este caso es k asterisco y m asterisco. Bien. Entonces tenemos que hallar la rigidez y la masa, pues, ¿no? Entonces calculamos. Sabemos que la fórmula para la rigidez generalizada, ¿no? Rigidez generalizada es integral de las propiedades, ¿no? E por I por la segunda derivada de ¿no? Función de x al cuadrado por delta de x. Primero hallamos la segunda derivada, ¿no? De esto. La segunda derivada en función de x. Esto lo puedes meter en tu calculadora, ¿no? Y ahí directamente. Sería 3 entre h al cuadrado menos 3x entre h al cubo. Esta es la segunda derivada. Entonces con esto lo podemos entrar a la ecuación, pues, ¿no? A la fórmula. K es igual a la integral. Bueno, podemos sacar esos valores constantes, los podemos sacar, pues, ¿no? Entonces lo sacamos. Entonces dejamos E y afuera, E y por la integral 3 entre h al cuadrado 3xh cubo. Todo esto al cuadrado delta de x. Y esta integral sería de 0 a 30, pues, ¿no? Toda la altura del obelisco. Bueno, esto lo resolvemos y nos bota que el valor de la rigidez generalizada es 1107 toneladas por metro. Ahora hacemos lo mismo para hallar la masa generalizada, ¿no? Como sabemos, la fórmula para la masa generalizada es similar, es una integral de mx por al cuadrado delta de x más una sumatoria, ¿no? De las masas individuales, ¿no? Por cada modo. Pero esto se va, pues, ¿no? Porque no hay ahorita. Entonces solamente sería lo primero. Entonces con eso reemplazamos directamente, pues, ¿no? Lo que tenemos m integral claro, este m es una constante, pero no se puede. Entonces ya lo hallamos ya arriba. Puede estar afuera, pues, ¿no? Entonces quería m
x, que es el valor de 0,7927 que hallamos arriba, por la integral de 0 a 30 de cuadrado delta x. Bueno, y esto operándolo nos da un valor de 5,6055 toneladas segundo cuadrado entre metro. Y ahora también tenemos que hallar el factor L, pues, ¿no? Ya tenemos el K. Bueno, con esto ya podríamos hallar lo que nos piden al inicio, ¿no? Pero de una vez vamos a hallar el L también, pues. Para tener las propiedades de factor de participación y demás. Entonces hallamos el L. Repito nomás es otra formulita. Es la integral. De frente, acá lo hacemos de frente. 0 a 30 del M, el valor que ya tenemos, por este por la forma de vibrar, pues, ¿no? De frente. Entonces esto nos da de frente a su valor 8,918 toneladas segundo cuadrado entre metro. Entonces hallamos lo que nos piden en A, ¿no? Nos piden el periodo. Entonces calculamos, ¿no? Entonces A nos piden el periodo, que es 2pi por la raíz de K entre L asterisco. Solamente reemplazar, ¿no? 2pi raíz de 1107 entre 5,6055. Es un valor de acá es al revés, m entre k es. Estoy confundiendo, entonces corrijo. Eso sería raíz de 5,6055 entre 1107. Eso es un valor de 0,447 segundos, ¿no? El periodo. Bueno, por la parte B nos piden el desplazamiento estático, el factor de amplificación dinámico y el ángulo de fase del oscilador en grado de libertad. Bueno, esta parte solamente es, bueno, tenemos nuestro oscilador, la aceleración del suelo, 0,2 G seno 18T. Y esto, como sabemos, ¿no? Se puede, es como una fuerza, pues, ¿no? Una fuerza P de T, que es equivalente al desplazamiento del suelo, ¿no? Solo que hemos multiplicado por la masa, no, masa por aceleración. Entonces la fuerza solamente es la masa que ya hemos hallado por aceleración, ¿no? Que ya tenemos ya, 0,2 G seno de 18T. Entonces con esto
Con esto ya podemos calcular. Bueno, y con esto ya podemos calcular lo que nos piden, pues, ¿no? Colocamos BDT como el desplazamiento, ¿no? Que al inicio sabemos que va el 0,2G por M entre K. Y esto multiplicado por el factor de amplificación, seno de 18T menos el ángulo, ¿no? El ángulo de desfase. Ahora calculamos el desplazamiento estático, ¿no? El desplazamiento estático es igual a 0,2 por la gravedad por M, que ya tenemos 5,6055 entre K, que ya tenemos, ¿no? 1107. Esto simplemente serían 0,99 centímetros. Un centímetro prácticamente, ¿no? Eso, claro, esto sale en metros, entonces tú lo multiplicas por 100 y ya lo tienes en centímetros. Y ahora calcularemos el factor de amplificación dinámico. Para esto necesitamos beta, que eso lo llamamos con la fórmula que nos dan, ¿no? Que sería, que es el W del movimiento entre el W de la estructura. Y como sabemos, el W del movimiento es parte de la fórmula, ¿no? 18 directamente. Y la estructura solamente sería 2pi entre T, ¿no? 2pi entre nuestro periodo, que es 0,447. Entonces nos bota un valor de 1,281, que ya podemos reemplazar directamente, ¿no? Para hallar nuestro factor B. Entonces nuestro factor D, digo. Entonces sería la raíz de 1 entre 1 menos el factor beta al cuadrado, entonces al cuadrado, más 2 veces el amortiguamiento, 0,05 por beta, todo esto al cuadrado. No, todo esto en realidad, junto con el 2, entonces sería al cuadrado. Entonces con esto obtenemos el factor, que es 1,53. Ahora calculamos el ángulo de desfase, ¿no? Que solamente sería aplicar la fórmula, ¿no? Arco tangente de arc cotangente de 2 veces el amortiguamiento por beta entre 1 menos beta al cuadrado. Y nos da un valor de 2,944 radianes por segundo. Listo. Ahora el inciso C nos pide la historia de fuerza cortante en la base del obelisco. La cortante basal, en función del tiempo, sería multiplicar, ¿no? L cuadrado entre M
por el factor de amplificación por aceleración espectral y por la función, ¿no? Que sería seno de 18t menos el ángulo, ¿no? 2.944. Entonces reemplazamos, pues, ¿no? Tenemos nuestros valores de L, constante basal en función del tiempo. L al cuadrado 8,9179 al cuadrado entre M 5,6055 por el factor de amplificación 1,53 por SA, que va a ser W cuadrado por SD, y SD ya lo sabemos, ¿no? Es un centímetro, o sea 0,0099 por W cuadrado, que es 2pi entre nuestro periodo, que es de 0,447 al cuadrado, por la función, ¿no? Seno de 18t menos 2,944. Entonces esto ya nos sale un valor de, te vas a dar en función de t, 42,59 seno de 18t menos 2,944. Esto en toneladas, claro, ¿no? Y listo, ese sería todo el problema. Está aplicando fórmulas directamente, ¿no? Que tenemos ya. Y nada más, aplicando los conceptos, todo. Eso sería todo en la teoría, chicos. Muchas gracias.